Esta mañana voy a tocar un tema, ¿verdad? Le puse como título contigo, pero voy a hablar de la palabra fecundo. Somos fecundos. Yo no sé si ustedes saben que cuando Dios nos creó a nosotros para que nosotros fuéramos fecundos. Está en la Biblia lo que te estoy diciendo. Hermanos que no están en la casa, ¿verdad? No están haciendo cosas. Oramos por Virginia, ¿verdad? Porque su hija se la quiere llevar. Eso no está grabando. ¿Todavía me conectaron ya aquí? Sí, lo cortamos eso. Vamos a Génesis capítulo 1, verso 28. Eso es un verso que nosotros hemos estado estableciendo como fundamento, principio, pero nosotros nunca se nos puede olvidar de qué manera Dios nos creó y para qué. Eso es un diseño que Dios estableció para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ese diseño, ninguno de nosotros lo podemos cambiar. Pero cuando usted mira ese verso, ahí hay muchas cualidades las cuales el Señor crea el hombre para que las llevara a cabo. Amén. Así que vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a Génesis rapidito 6 verso 18 y después oramos. Sí. Si no lo tiene, lo puedes poner ahí. Gracias, Señor. Lo buscamos en la palabra y lo leemos. Gracias, Señor. Padre, gracias. Santo. Génesis capítulo 6, verso 18. Oramos. Génesis 6, 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. Ahora vamos a orar para que esta palabra no retorne atrás vacía. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos en esta mañana. Señor, te damos gracias. Dele gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Porque sabemos que esta palabra ya se estableció, Señor, para no retornar atrás vacía. Señor, y hoy declaramos, Señor, que esta palabra va a ser un efecto. Diga, va a ser un efecto en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo,
para dar mucho fruto, al 30, al 60, pero también al 100 por uno. Dígalo con fuerza, hermano, Diga el ciento por uno. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Se puede sentar. No permita que la tristeza pase a través de las puertas. No permita que ningún problema pase por este lugar de su corazón. No permita que el miedo pase por la puerta de tu corazón. No permita que ocurra ningún conflicto en su vida ni en este lugar. No permita. No permita. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Vamos a comenzar, ¿verdad? Cuando empezamos, ¿verdad? Leímos en Génesis capítulo 1, verso 28, de la manera que Dios estableció al hombre. Y si usted tiene su Biblia en la mano, ¿verdad? El Señor dio una característica de la cual manera, si usted tiene una Biblia, dice, y dijo Dios, ¿verdad? Porque Dios en la palabra, una de las cosas que yo meditaba, que desde el principio el Espíritu de Dios hablaba. En Génesis capítulo 1 dice, y dijo Dios, el Espíritu de Dios habla. Y ahí dice, cuando llegamos a Génesis capítulo 1, verso 28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y me llama la atención porque cuando vamos a Génesis capítulo 6, dice la palabra del Señor, de acuerdo a la Biblia que usted tenga, usted va a leer lo que dice en la palabra del Señor, porque en Génesis capítulo 6, verso 18 dice que Dios, ¿verdad? Mas estableceré mi pacto, ¿verdad? Mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos y tus mujeres y las mujeres de tus hijos contigo. Dios siempre va a querer hablar con nosotros para recordarnos a nosotros de la manera que Él estableció un pacto. Cuando leemos Génesis capítulo 1, verso 28, eso es un pacto. Nosotros podemos romper cualquier palabra, porque nosotros como seres humanos, lamentablemente, podemos decir algo, pero inmediatamente que ocurre cualquier circunstancia en nuestra vida, nosotros cambiamos la manera de cómo vamos a llevar el pacto del Señor, cuando sabemos que el pacto el Señor lo hizo contigo. Él hizo un pacto con quién estaba hablando ahí. ¿Con quién era que el Señor le estaba hablando cuando hizo ese pacto? El viernes yo hablé, ¿verdad? No me acuerdo del tema, ¿te acuerdas? ¿Alguien se acuerda del tema de lo que yo... ¿Qué te dijeron? Ok. Cuando estamos hablando que te dijeron, estamos hablando de esto. De esto que yo te estoy hablando. ¿Qué fue lo que te dijo Dios? Aquí Dios le dijo a Abraham que iba a establecer un pacto. Entonces, cuando Dios te dice algo a ti, tú puedes escuchar cualquier cosa que te digan. Y por ende, yo siempre voy a pensar que muchas veces nosotros cambiamos el pacto de Dios porque comenzamos a escuchar lo que nos dice, sin entender que muchas cosas de lo que nos dicen pueden cambiar. Y eso está establecido en la palabra del Señor, porque para yo poder cumplir con este pacto, una de las cosas que yo tengo que cuidar es mis oídos. Yo tengo que cuidar mis oídos, porque yo entiendo de la manera, eso es cuando ya nosotros entendemos
de la forma que nosotros estamos hechos, y que ya el hombre pecó, y que cuando el hombre pecó, el hombre se apartó del Señor. A través de Jesucristo, que es espíritu, es que nosotros podemos acercarnos al Señor y volver a nuestro origen y volvernos a colocar en la posición que ya Él estableció antes de la fundación del mundo. Es un trabajo que es parte, sabe, que Dios nos ayuda a nosotros, pero hay una parte que usted y yo tenemos que hacer para poder cumplir y serle fiel al Señor. Ayer yo tocaba un punto, ¿verdad? Cuando estábamos hablando que en un momento dado, pues yo comencé a conversar con mi hermana, ¿verdad? Y lo que estábamos era hablando de la palabra. Le doy gracias al Señor. Y una de las cosas que yo estaba hablando, que a mí me llamaba la atención, que cuando dice la palabra del Señor, que cuando un espíritu sale de la persona, me llama la atención porque dice que vuelve a su casa. ¿Verdad? ¿Usted lo ha leído en la Biblia? ¿Dónde está eso? ¿Alguien lo puede buscar? Porque te quiero enseñar algo aquí. Qué importante es nosotros mantener nuestra casa. Cuando hablo de casa, hablo de nuestro corazón. Qué importante es tú tener tu mente vacía de pensamientos contrarios, porque los pensamientos contrarios a la palabra del Señor hacen una invitación a otros pensamientos que no es la palabra del Señor. Un pensamiento puede llevarte a meditarlo y a nosotros tomar una acción, una decisión. ¿Usted está aquí? Es muy importante, después que el hombre peca, no que sea importante que el hombre peca, sino a lo que siempre nosotros nos vamos a exponer de la manera que nosotros fuimos hechos. Porque nosotros, ahí es donde te voy a colocar la palabra fecundo. Cuando Dios crea el hombre, Él crea al hombre para que el hombre sea producción. ¿Me sigue? Usted va a producir, usted va a ser fecundo de acuerdo a la semilla que usted permita que esté en su vida. Entonces nosotros tenemos que ser selectivos. ¿Cómo que selectivos? Sí, nosotros vamos a tener que ser selectivos a la manera que vamos a pensar, qué pensamiento podemos meter a nuestra mente, entendiendo que un mal pensamiento puede cambiar la manera de tu pensar, porque tú eres fecundo y tú puedes ser fecundo en un mal pensamiento. Y un mal pensamiento meditado por mucho tiempo te puede llevar a tomar una mala decisión para tú no poder cumplir con el pacto de Dios, cuando Dios solamente habló contigo. Cuando dice que Él habló contigo, está hablando algo personal. Por ende, por eso es que la salvación es individual. Yo tengo que tener cuidado conmigo. Por más que usted se pueda reunir con otras personas, después que Dios habló contigo, tenemos que tener cuidado. Porque usted es fecundo. Y usted se puede multiplicar. Usted se puede multiplicar en unos pensamientos. ¿Qué dice? Mira lo que dice aquí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Y qué pasa? Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Ok. ¿Por qué el espíritu ese malo dice que vuelve para su casa? ¿Por qué dice que vuelve a su casa? Usted no se ha puesto, porque eso es lo que me hace a mí pensar. ¿Cómo que vuelve para su casa? ¿Cuál es su casa? ¿De qué casa está hablando? De nosotros.
en nosotros. Y yo decía, ¿por qué dice de su casa? Porque cuando sale un espíritu malo, ¿verdad? El espíritu malo, eso ocurre cuando el hombre peca. Cuando el hombre peca, hace una separación y el hombre comienza a hacer su vida conforme a lo que él pensó y él creía. Él se separó. Él no escuchó lo que Dios le dijo. Por eso cuando hablamos en Génesis, después que Dios formó el hombre, le dijo de la manera que él se iba a conducir, de la manera que él iba a llevar su vida aquí en la tierra. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Adán? Adán fracasó. ¿Y dónde fue que él fue fecundo? ¿Dónde fue que él comenzó a producirse? ¿Usted me está entendiendo lo que le quiero decir? Y esto a mí, yo lo he leído muchas veces, pero ayer yo lo volvía y lo meditaba y decía, ¿pero por qué ellos dicen que vuelven a su casa? ¿A su casa qué? ¿A ocupar qué? Espacio. De donde ellos fueron desalojados. Entonces quiere decir que en mí tiene que haber una responsabilidad para que ellos no vuelvan de donde ellos salieron, de donde salí. Entonces hay una responsabilidad de yo no permitir que ellos vuelvan a casa. ¿Por qué? Porque cuando Dios me formó, me capacitó, me preparó para que yo llevara una vida conforme al plan divino que Él estableció para cada uno de nosotros. Él hizo un pacto, Él habló con Abraham. Y tú sabes lo que me llama la atención de cuando tú lees el libro de Génesis, cuando después que Dios vuelve y ponlo en Génesis capítulo 6, verso 18. Quería solamente que tú entendieras ese poquito ahí. ¿Qué dice ahí? Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Tú sabes lo que me llama la atención aquí? De que a mí es que yo tengo que tomar esta parte para que estos que están aquí atrás entren, que son tu familia. Porque fue contigo que Dios habló. Y como Él habló contigo, tú tienes y yo tengo una responsabilidad de seguir caminando conforme a lo que Dios habló para tu vida. Aunque tú puedas escuchar otras cosas que puedan llevarte a ti, a mí, a pensar, a meditar, no conforme a lo que Dios habló contigo. Usted está aquí, usted está entendiendo lo que le quiero hablar en esta mañana. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque Dios estableció un camino, un propósito y un plan divino para que nosotros cumpliéramos con una misión y visión aquí en la tierra. Cuando Dios llama a un hombre para que cumpla una visión, una de las características que tiene que tener esa persona es estar enfocado. Porque tiene una asignación grande. Porque Abraham y Moisés tenían una asignación grande, que no solamente era cargar con ellos mismos, sino cargar con un pueblo dirigido por la dirección del Dios que habló. Porque aquí Dios habló y le dio unas instrucciones. Sigue pasando para arriba. Dice que estableceré mi pacto. Quiere decir que Dios no va a fallar. Lo que Dios dijo y Él habló contigo, la parte que me toca a mí es seguir las instrucciones de lo que Él me habló. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Síguelo.
de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirán de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así, Noé. Okay. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Por qué? Porque él entendió que el que habló con él fue Jehová. Entonces, cuando Dios da una asignación, fue contigo que él habló. Y nosotros, ¿qué debemos de hacer? Llevarla conforme a lo que él habló contigo. Y para hacer la misión y visión del Señor, mucha gente, como decía un pastor, no va a estar en acuerdo. Y muchos no van a entender. Porque hay unas instrucciones que Dios habla específicamente con aquel que él llama para llevar un propósito. ¿Sabes por qué? Porque no depende. Depende del Dios Todopoderoso. Del que le dijo, ¿tú sabes lo que está dentro de un arca con animales? Nosotros no sabemos lo que es incomodidad que causa estar en un lugar donde hay diferentes animales. Usted a lo mejor no aguantaría la peste. Era un lugar incómodo. Era un lugar que ellos tuvieron que permanecer primero un tiempo. ¿Sabe lo que es meter en un arca? 2 vacas, 2 caballos, cada animal metido en un lugar y tú estás ahí, o yo estar ahí, para poder cumplir un propósito que Dios estableció. Él tuvo que sacrificarse, él tuvo que aguantar a lo mejor los malos olores que habían ahí. Él tuvo que, sabrá Dios cuántas veces, porque tú y yo no estábamos ahí, pero ¿con quién fue que habló él? ¿Con quién fue que habló? Primeramente él habló con Noé. Él tuvo que hablar con Noé porque, ¿verdad? Hablé de Moisés, pero no es Moisés, Moisés fue otro. Él habló con Noé y le dijo, entonces, ¿qué tú le vas a decir al Dios que dijo que tú metas esos 2 animales ahí? ¿Qué le vamos a decir? Porque yo creo que no, porque a mí no me gusta. Y parece una locura. Porque Dios es todopoderoso. ¿Por qué no esperó? Él podía dejar que Noé se metiera ahí, y él solo con su familia, y como él fue el creador de los cielos y la tierra, él podía decir, no, después que tú llegas allí yo creo esos animales, no te preocupes. ¿Por qué él permitió que Noé pasara por esas dificultades? ¿Por qué él permitió que Noé aguantara todos esos malos olores? ¿Por qué él permitió que estuviera ahí todos los días que estuvo ahí navegando? Porque él quería ver el corazón de Noé. Porque las dificultades, Dios lo que quiere ver el corazón de aquellos que él llama para cumplimiento de un llamado. Y yo decía, ¿sabe lo que es estar? Decía, ¿sabe lo que están navegando? Aparte, bueno, si llego, yo tengo que estar, bueno, yo me fui para un cuestión de Santo Domingo y me tuvieron que dar una pastilla porque yo no aguantaba el van y bien de las aguas, porque me mareé. Y yo veía eso, yo decía, bueno, en un momento dado mi hermana se asustó porque no sé, yo no me había comunicado con ella. Yo me pude haber ido en un avión, pero porque Dios permitió que yo fuera navegando. Si yo me mareo, yo decía, yo no puedo. ¿Cómo tú quieres que yo vaya así? Tan fácil que es yo montarme en un avión y pagarlo e irme de esa manera. Porque Dios quiere que la palabra fecundo crezca en nuestras vidas.
Porque Él estableció un patrón. Él estableció, tú vas a hacer, hay gente como una pastora que yo dije hace poco que ella es una profeta, pero ella tenía miedo a las alturas. Y Dios permitió que ella se montara en un lugar para que la ansiedad que ella tenía no le permitiera a ella poder llegar a los lugares que ya Dios había preparado antemano. Entonces las cosas muchas veces que nos suceden a nosotros, Dios las permite para ver qué nosotros vamos a proyectar en nuestras vidas. Dios habló con Noé y Noé tuvo que seguir las direcciones de cual Él le dijo. Yo no me imagino, yo no puedo meterle esto, yo no puedo hacerle esto, yo no puedo, Señor. Él tuvo que hacer lo que Dios le mandó hacer. Y ahí es que usted va a tener problemas con su alrededor. Ahí es que usted va a tener problemas con su familia. Ahí es que usted va a tener problemas con sus amistades. Ahí es que usted va a tener problemas por lo que Dios habló con usted, de la manera que el Señor le habló a la vida de usted, para usted poder llevar a cabo una misión y cumplir con el pacto de Dios. Y eso muchas veces es incómodo. Es incómodo. Mucha gente te va a dejar de hablar. Mucha gente te va a catalogar a ti ahí como más. Te van a decir a que eres familia hasta de Fidel Castro. Por tú cumplir con el llamado de Dios. Te van a decir que eres un dictador. Te van a decir un montón de nombres porque la gente no sabe de la manera que Dios habló contigo. Ahí dice que la gente se burlaba. ¿Quieres que te lean la palabra? ¿Cómo la gente se burlaba de Noé? La gente se burlaba de Noé porque Noé, Dios le dio un proyecto que lo llevara. Decía, este está haciendo una bendita arca cuando aquí nunca hemos visto ni un aguacero. La gente va a ir siempre en contra de lo que Dios habló contigo. No muchos se van a poner en acuerdo con usted. Yo me imagino bueno, eso soy yo, porque nosotros somos humanos. Y si no era humano, escucha bien, no era humano igual que yo. Yo me imagino que a Noé le daban tristeza. Yo me imagino que él pasaba por soledad, depresiones. ¿Por qué? Porque tenía todo un pueblo en contra de él. Noé tenía un pueblo todo, ¿sabe? No, aquí a veces son 2 o 3 personas, pero Noé tenía un pueblo completo que estaba en contra de él, porque Dios habló con él. Y como Dios habló con él, él tenía unas instrucciones y él tenía que llevarlas. Vas a meter 2 vacas, vas a meter 2 caballos, vas a meter 2 gallinas, vas a meter, y te van a decir que estás loco, te van a decir esto, te van a decir lo otro. ¿Tú sabes por qué yo sé que era? ¿Tú sabes lo que es? A nosotros 2 o 3 personas nos fueran y nosotros estamos mal. Pero tú sabes lo que está toda una ciudad en contra de un hombre porque Dios habló con él. Y tú sabes lo único que entraron, su familia, porque nadie entró. Y no entendemos cuando Dios habla con una persona, el peso, el compromiso, la carga. ¿Y qué dice aquí? Y lo hizo Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo creó para que él cumpliera con esa misión y pudiera hacer un arca y pudiera salvar su familia, para que su familia entrara y poderse otra vez la tierra multiplicarse. No es una tarea fácil. No es una tarea fácil cumplir con una misión. Al principio, como decía el pastor, no te van a entender. La gente se te va a ir en contra. No van a entender de la manera. Y le decían, pero este está haciendo un arca, aquí nunca hemos visto un agua. Aquí lo que queda un poquito serenito, que se mojan nunca habían visto un aguacero.
Nunca había llovido. ¿Tú sabes lo que es creer, seguir las instrucciones de Dios? Cuando Dios te dice, levántame en un lugar. Y muchas veces tú estar solo en ese lugar, o estar con 2 o 3 personas porque Dios te dio una instrucción. Gracias, Espíritu Santo. Lea la historia de Noé. Nosotros aquí tenemos carro y podemos. Y yo decía, y él lo hizo. No dice lo hicieron. No se añadió más gente. Y a veces nosotros no entendemos cuando uno establece y quiere decir algo con la palabra del Señor. Ahí no dice los, ahí dice Él solo lo hizo. Eso lo dice la palabra del Señor. Y entró su familia. Fue su familia. Más nadie entró. No querían linchar a Noé, lo querían matar. A Noé lo querían linchar por seguir la instrucción de Dios. Fecundo. Muchas veces vamos a pensar que no estamos siendo productivos. Pero hay una producción espiritual que Dios forma y da una capacidad al ser humano, y son creadas en los momentos difíciles. No son creadas cuando las cosas están bien. Porque hay una parte de nosotros que se llama alma que no produce, y solamente produce en el día malo. No produce cuando las cosas están bien. Porque cuando las cosas están... Gracias, Señor. Hay cosas que producen humildad en el corazón de uno en el tiempo difícil, que no producen humildad cuando las cosas están bien. ¿Usted me está entendiendo? Porque hay algo en nosotros que se tiene que producir en el día malo. Que se produce en el quebranto, en el rechazo. ¿Por qué? Porque Dios dijo que seamos fecundos. Y cuando hablo de fecundo, estamos hablando de ser fructífero. Y para Noé no fue fácil. Y hablamos de la historia de Noé. Gracias, Señor. Pero lo hizo como le dijo con el que él habló. Y no todos estaban en acuerdo con él para él hacer el arca. Gracias, Espíritu Santo.
Vamos al capítulo 8. ¿Por qué fue que Dios tuvo que hablar con Noé? Para que Noé se entendiera que él tenía un talento en él, que él podía, dirigido por el Señor, porque el Señor da las habilidades y capacidades que muchos de nosotros no sabemos que las tenemos, y eso se manifiesta. Hay cosas que tiene, como yo decía, que producen, hay cosas que producen en nosotros malestares, pero sabes que muchas veces esos malestares, como nosotros en nuestra mente lo vemos como malo porque no conocemos lo que Dios está haciendo en ese momento de nuestra vida, lo establecemos como es una situación mala. Pero eso que tú crees que es malo, tú dices que es malo, pero eso que tú dices que es malo produce en nosotros una área en nuestra vida para ser fecundo. El capítulo 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Ok. ¿Cómo es posible? Para que tú veas por qué no me hacía sentido. Mientras yo estaba estudiando, decía, pero tú haces un pacto con Noé y después te olvidas. Pero yo te voy a enseñar algo aquí. Aleluya. Y yo me acordé ahora. Si yo te digo a ti que me acordé ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque se me olvidó, ¿verdad? ¿Cuántos días lo dejó pasar? 140 días después, ¿ok? Después que tuvo todos esos días, casi un mes y pico, metió en esa turbulencia del agua. Después, aquí en este verso dice, y se acordó Dios. Y claro que me llama la atención, que se acordó hasta de los animales que él le dijo que los metiera. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto. Y es lo que quería. Miren, yo me imagino que si somos usted y yo, estuviéramos gritando y diciendo que Dios no tiene misericordia, y diciendo que Dios estuviéramos hablando un montón de cosas. Yo no me imagino que Noé le salió a lo mejor con. Dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales, aquellos que él dijo, mete dos, y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Hizo pasar que, síguelo. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca. Espérate, páramelo ahí. ¿Tú sabes lo que está mareado en un arca? Casi un mes, 40 días son un mes y qué. ¿Y después qué hacen? Pero ¿por qué el Dios que hizo los cielos y la tierra, que tiene el poder para que esas aguas se vayan, por qué él dejó que Noé estuviera ahí adentro? ¿Qué quería crear en Noé? ¿Qué capacidad? ¿Qué quería crear en el corazón de Noé? ¿Qué era lo que quería que Noé entendiera? ¿Qué quería hacer cuando Dios tenía la capacidad para con un soplito? Usted no se hace la pregunta que me hago yo. ¿Qué era que quería crear? Confianza y no un corazón que se queje.
qué? ¿Qué quería crear en el corazón de Noé? ¿Sabes lo que está 140? ¿Cuántos son 140 días? En total, un año. Sí, cuando usted busca la Biblia y sigue estudiando, ¿qué vamos a decir? ¿Que Dios es malo? ¿Qué vamos a decir? ¿Que Dios es cruel? ¿Qué vamos a decir? ¿Que Él no tiene misericordia? ¿Qué vamos a decir? ¿Que Dios es malo? ¿Qué era lo que Él quería crear en el corazón de Noé? ¿Qué quería? Y Dios lo más tranquilo, dejando que pasaran las aguas cuando Él podía soplar. Él no podía soplar. Y Él ahí con todos esos animales, aguantando mal olores. Porque nosotros oímos ruido en frente de mi casa. Hay un perro que ladra allí muchísimo. Y yo oigo al vecino gritándole. ¿Ah? ¿Y sabe lo que está con todos los animales metidos ahí? Porque nosotros no estábamos allí. Pero como nosotros no estábamos allí, podemos decir los comentarios que queramos. Pero ¿con quién fue que Dios habló? Con Noé. $370 días. ¿Qué usted cree de eso? Él quería que en Él, porque Él entendió que el plan que Él hizo con Adán fracasó, porque no obedeció y no siguió la instrucción que Él le dio. Y ese fracaso todavía nosotros lo estamos llevando. Y siempre cuando Dios va a crear algo en una generación, tiene que sacar lo viejo para que lo nuevo comience a producir de acuerdo a lo nuevo que nosotros adquirimos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros somos espíritu y usted va a ser fecundo porque usted tiene un diseño. Y Dios tuvo que destruir toda la tierra porque el hombre desobedeció y tuvo que crear otra vez una nueva. Y después de Noé vino Moisés. Y Dios siempre hacía algo nuevo. ¿Para qué? Para cumplir con el hombre. Dios no tenía ningún compromiso de cumplir. Pero como era el nombre de Él que estaba envuelto. Entonces cuando Dios habla contigo, usted tiene que pensar que el nombre que usted está manifestando es el de Dios, no es usted ni yo. Es Él. Él es el que está envuelto en el asunto. Es el que te da los planos, el que te da el diseño, el que te dice la visión y la visión cómo tú la vas a llevar. Él quería que Noé fuera fecundo en lo que era la paciencia, en la espera. Y para usted tener esas capacidades, tiene que pasar por momentos difíciles de prueba. Porque no tenemos esa capacidad, porque la carne no la tiene. El espíritu es el que la tiene. Y cuando el espíritu humano se conecta con el espíritu de Dios, es que nos da la capacidad para soportar aquellas cosas que usted y yo podemos decirle en un momento de nuestra vida que no la podemos soportar. La palabra fecundo se refiere principalmente a la capacidad de producción, ¿ok? Tanto en el sentido literal como figurado, ¿ok? Se refiere a la bendición, a la fertilidad, a la multiplicación, la abundancia.
Entonces Dios crea el hombre en Génesis 1 para que sean que eso es un diseño que Él te lo dio, que Él lo dio. Pero Adán fracasa. Adán fracasa en lo que el Señor le habla. Todavía, el hombre todavía en estos tiempos no estamos entendiendo cuando Dios habla. Fertilidad. El término fecundo se usa como para describir a los seres vivos, de tener unas capacidades de reproducir. Y Dios, como dijo que tú vas a producir, Él te va a hacer producir. Gracias, Señor. Fecundo. En Génesis capítulo 6. Desde el 4 hasta el 5. Hasta el 6. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por ende, después de esta circunstancia, porque Él le dijo a Adán de la manera que tenía que ser las cosas en el huerto. Primero fue el huerto y después fue el arca. Y todo era para cumplir con lo que Dios habló con el hombre. Dios hablaba con el hombre. Dios le daba instrucciones. Adán, te puse esto aquí para que tú lo hagas de esta manera. Tienes que esto y lo otro. Pero ¿qué pasó? No siguió la instrucción y fracasó la desobediencia. Llevó al corazón del hombre a tener tanta maldad. Y Dios siempre va a crear en nosotros un corazón. Él quiere crear un corazón obediente, un corazón humilde, un corazón conforme a Él, para Él poder cumplir con su propósito en la vida. Y como dice que le dolió el corazón. A Dios le dolió el corazón. ¿Por qué? Porque le dio una instrucción a Adán y Adán no la siguió. Y fracasó. ¿Y por qué fracasó? Porque tuvo que él mandar al hijo. Y el hijo muere por usted y por mí. Y ahora nos dejó el Espíritu Santo para que nosotros cumpliéramos con una visión que Él estableció. Todo lo que Dios quiere es cumplir con lo que Él dijo. Él no va a permitir que ningún hombre aquí en la tierra quiera borrar lo que Él mandó y dijo. Él no lo va a permitir. Cuando Dios establece, Él lo estableció. Y para tú y yo poder cumplir el llamado del Señor, muchas veces tenemos que apartarnos. Mira lo que le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Cuando habla de parentela, habla de familia. Cuando habla de familia, habla de familiaridad. Muchas veces la familiaridad no permite
seguir las instrucciones, porque yo me estoy tan familiarizado contigo que cuando se da una instrucción para el cumplimiento de una visión, se cataloga diferente, se ve diferente. Dios no permitió que la familia de Abraham andara con él, porque sabía que no lo iban a dejar cumplir con lo que él estableció, porque muchas veces no van a querer hacerlo. La familiaridad no lo permite. Este fulano de tal, pues está bien, no tengo. Este fulano de tal, yo no tengo que, de esta manera. No hay ese compromiso, no hay esa seriedad. Y el Señor lo sabía muy claro. Y él decía, tienes que salir de ahí. Si tú no sales de ahí, tú no vas a poder cumplir con mi asignación. Era grande el trabajo que Moisés tenía, Abraham tenía, perdón. Llevar un pueblo que muchas veces a lo mejor la falta se iba a presentar delante de los demás y no se iban a poder cumplir. Los otros a lo mejor iban a ver la falta que a lo mejor la familia de ellos iban a presentarse delante de las otras personas. Entonces eso mismo se iba a regar en los demás. Si yo te puedo faltarle respeto, pues aquella persona también lo puede hacer. ¿Usted me está entendiendo lo que le quiero decir? Él sabía la condición que tenía su sobrino. El corazón de Lot no estaba como el corazón de Abraham, aunque fuera su familia. Aunque fuera su familia, quien Dios le habló fue Abraham. Y Lot tenía un corazón diferente, tenía una ambición diferente. Y eso podía ir en contra de lo que Dios había establecido. La familiaridad no deja corregir. La familiaridad no permite. Y eso ocurrió después que el hombre se separa de Dios. Cuando el hombre se separa de Dios, entró la rebelión, entró la rebeldía en el corazón del hombre. Al principio, cuando Dios crea el hombre era puro, hasta que el hombre desobedece y rompió, porque ahí inmediatamente Dios se quedó callado. Dios dejó de hablar, porque el hombre rompió las directrices, la dirección que el Señor le había hablado. Crear un lugar para que las personas estuvieran viviendo de una tal manera. Llegó hasta este punto que Dios se arrepiente. Dios siempre quiere que el hombre tenga confianza en lo que Dios le dio, y lo que Dios te dice a ti para hacer no se va para hacer, no se va a parecer nunca, nunca se va a parecer a lo que tú conoces. Nunca se va a parecer. A cuando a nosotros no nos parece, nos va a dar miedo, porque no conocemos. Nosotros hacemos lo que conocemos, pero lo que no conocemos nos da miedo y vemos como un problema. Una dice, no, eso no me cabe en la cabeza. ¿Cómo yo voy a dejar mi parentela? ¿Cómo tú me estás pidiéndome a mí que yo me monte en esa arca? ¿Cómo tú me dices a mí que yo meta esto aquí? ¿Cómo tú me estás diciéndome a mí que yo me aparte? ¿Cómo tú me estás pidiéndome a mí que yo haga esto?
Porque Dios siempre va a ir por encima de tu conocimiento. Dios va a ir siempre por encima para establecer su gobierno. El proyecto de Adán fracasó. Era un proyecto, era una asignación que Dios había establecido. Pero ¿sabe qué? Llegó Jesús. Entonces cuando llega Jesús, Él hace un sacrificio, porque pensamos, hermano, para cumplir con el plan de Dios hay que sacrificarse. Jesús hizo un sacrificio. Por ende, Él nos deja el Espíritu Santo a nosotros. Y el Espíritu Santo tiene la capacidad para estar dentro de ti y Él ayudarte en el sacrificio. Porque el primero que se sacrificó fue Él. Si Él se sacrificó, pues entonces el Espíritu de Dios está dentro de mí. Pues yo puedo sacrificarme para cumplir con lo que Él mandó y hacerlo como Dios mandó. Porque Dios es el que manda. Dios es el que da las instrucciones. Dios es el que tiene el diseño. Y el diseño, vuelvo y repito, no muchos van a entender el diseño de Dios. A mí me llama la atención que todos estos días yo he ido a lugares y se ha estado hablando de la visión y la misión. Yo estaba en un lugar ayer y gracias le doy al Señor porque Dios habló a mi vida, volvió y me repite de la visión y la misión. Yo dije, entonces yo no estoy hablando cosas porque yo las quiero hablar. Yo estoy hablando lo que tú me estás diciendo, de establecer lo que es la visión en el corazón del hombre. Y Dios me habló de la asignación. Yo te llamé para una asignación. Yo te entregué a ti una visión. Yo te entregué a ti una misión. Yo le hablaba a mi hermana, no es casualidad. ¿Cómo es que yo he estado hablando de cómo es llevar la visión y la misión? Y llevar la visión y la misión es incómodo. Y más incómodo es para nosotros hablarla de la manera que se debe de hacer. Y Dios me habló de las calles. Que tengo que salir para las calles. Esa es la visión. Dios me habló y la persona que me habló no me conoce nunca en mi vida. Gracias, Espíritu Santo. Y yo quisiera hacerla a mi manera, para que todo el mundo esté bien. Pero yo no la puedo hacer a esa manera, porque Dios me habló a qué manera yo la tengo que hacer. Padre, gracias. Porque fue conmigo y contigo que Dios habló. Y hay que hacer como lo ordenó Yahweh. Dios habló hasta del sacerdocio. Dios habló cómo debe de ser un sacerdocio. Uno piensa que es de una manera, pero cuando tú ves a la manera del Señor, lo vemos difícil. Padre, gracias. Dios siempre va a buscar un hombre y una mujer para que cumpla con el diseño. Y tú sabes lo bueno de hacerlo como Dios te manda es que los tuyos van a entrar. Tu familia, la tuya.
pero es cuando tú sigues conforme al diseño que Dios te mandó. Porque cuando escuchamos otras voces y nosotros podemos cambiar y decimos, se puede hacer de esta manera. Todo tiene que ir en el plano del Señor, en la vida tuya. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Y los planes que Dios tiene, según dice su palabra, son de bien. No entró con su familia y entró porque lo hizo como Dios lo mandó. Y como Él lo hizo como Dios lo mandó, la Biblia dice que entró Él y su casa. Y Dios muchas veces nos va a pedir a nosotros un poquito más. Dios nos va a pedir a nosotros de una manera, porque Él quiere crear en nosotros un corazón de obediencia, no un corazón de rebeldía, no un corazón con rebelión, porque nos rebelamos en contra de lo que Dios mandó muchas veces, porque no nos parece. Es como decía un pastor ayer, yo creía que era de esta manera, y por yo estar creyendo de que fuera de esta manera, no pude hacerlo. Entonces tuve que meterme con el Señor y hacerlo como Dios mandó. Para hacerlo como Dios mandó, muchas veces te va a tocar hasta caminar sola. Porque, vuelvo y repito, a lo mejor tú le puedes decir a los que están a tu alrededor y lo van a creer. ¿Por qué no lo haces de esta manera? ¿Tú no crees que de esta manera lo podrás hacer? Y no es que uno no acepte sugerencias, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuando Dios habla. Cuando te entregan la visión y la misión, a Dios se le entrega a una persona. Y esa una sola persona se la imparte a otros para hacer una masa, para hacer un equipo primero y luego la masa. Y formar un equipo, una de las características que tiene que tener el equipo es la unidad, para que se pueda cumplir y proyectar lo que Dios habló. Jesús lo hizo y siempre lo ha querido hacer. Yo me imagino a lo mejor Noé haciendo la arca y su familia para poderlos llevar, para que estuvieran en acuerdo. Tuvo 120 años, yo me imagino, para convencer. ¿Sabes lo que son 120 años bregando con una gente? Y el poder de hacerlo. Ya el pecado estaba. Esas eran personas que también tenían sus propios pensamientos, sus argumentos y sus desacuerdos, para él poder cumplir con lo que Dios le dijo a él. Me llama la atención porque ustedes saben que Lot era familia de, y Lot tenía una esposa, y la esposa añoró tanto lo que había en el mundo que el ángel le dijo: sal de ahí y no mires hacia atrás. Pero ella, como amaba tanto lo que estaba en ese lugar, que se dio la tarea de no seguir la instrucción y mirar atrás, y se convirtió en sal.
y eran ¿qué? Era su esposa. Cuando Dios da una visión, Él se compromete y se va a comprometer hasta que se cumpla. Y todas estas enseñanzas están en la palabra del Señor para que nosotros escudriñemos y vemos cómo lo vamos a hacer, si es a nuestra manera o a la manera de nuestro Señor. La manera de Dios es la única que va a producir en nosotros que nosotros seamos fecundos. Y para Noé poder ser fecundo, todo un lugar se fue en contra de él. Abraham tuvo que dejar su familia para cumplir. Y nosotros pensamos que nosotros también no tenemos que hacer una parte aquí en la tierra para cumplimiento de un camino que se preparó antemano. Una visión y una misión es un trabajo de un equipo, no de una sola persona. Nadie lo puede hacer solo. Todo es basado a la comunicación y a la unidad. Porque el corazón del hombre siempre piensa mal. Hay una frase que está en Ezequiel capítulo 22, verso 30. Ezequiel, y ya nos vamos. Yo quiero que usted se vaya con esto y usted puede entender que con el que Dios habló y busqué entre ellos hombre que hiciere vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Para que Él no destruyera. Dios siempre va a preparar un arca en la vida de una persona. Y nosotros tenemos que tener cuidado que nosotros impartimos a los demás que puedan salirse del arca. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. ¿A favor de quién? ¿A favor de quién? De la tierra. La tierra que Dios estableció para que el hombre la gobernara, la sojuzgara conforme al diseño del Señor, conforme a las instrucciones que Dios nos entregó. Y ese verso a mí me llamó mucho la atención para profetizarle a la tierra. Cuando pasan circunstancias en la tierra es porque ya hay maldad tanto, hay muerte, hay tantas cosas que están pasando. Y muchas veces la iglesia no se puede poner en comunión ni en unidad para poder establecer. ¿Cómo es que Dios no encontró a nadie en la tierra? Y solamente Ezequiel, porque ese era Ezequiel hablando. Y ya ahí habla de los huesos. Llegó a tal punto que ahí en ese pueblo estaban muertos. Y de tal manera, el valle de los huesos secos. Al hombre que Él creó, Dios no encontró a nadie para depositar ¿qué? La visión. Y la misión y la visión. Ezequiel pasó. Para poder ir a ese lugar. Y era un lugar que estaba seco y seco
y seco y de una gran manera. Nadie quiere estar en un lugar incómodo. Nadie quiere estar incómodo. Y eso era un lugar incómodo donde Dios llamó a Ezequiel. Así que el Señor nos llamó a ser fecundos. ¿Por qué? Porque hay un diseño en Génesis capítulo 1, verso 22. Cuando Dios llama a Ezequiel, dice, para ponerlo en la brecha. Cuando habla de brecha, representa una abertura, una grieta en la defensa. Ese era un lugar vulnerable y necesitaba ser protegido. Cuando hay una grieta en una persona, es un lugar que está vulnerable en una situación que puede estar la persona que todavía no ha rendido. Cuando Dios manifiesta eso, es que todavía hay. Y por ende Dios siempre va a querer llevar al hombre a que arregle para él poder depositar y nosotros poder cumplir con una visión y una misión. Ponerse en la brecha significa también interceder, asumir la responsabilidad de orar, actuar con favor y fervor a aquellos que están en necesidad. Implica un acto de valentía, de compasión y compromiso con la protección de los demás. Dios busca personas que estén dispuestos. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, a ponerse en una posición para interceder. Y ponerse en ese lugar es incómodo. Dios siempre está buscando personas que se pongan en una posición. ¿Por qué? Cuando hubo una palabra que tú estabas hablando de Nehemías que me quedé pensando, y era que cuando tú me decías que Nehemías tuvo que llevar al pueblo, a los que estaban con él, para que ellos vieran la necesidad, porque ellos no la entendían. A unos pocos. Eso lo dice la palabra. Eso no viene de parte mía. Si Dios dice, y fueron unos pocos, uno está predicando la palabra para que nosotros podamos entender que no todo el mundo está dispuesto a sacrificarse, porque a veces nosotros vemos el sacrificio de otra manera de como nosotros podemos pensar. Hay siempre un deseo en el corazón que nosotros nos sacrificamos para que se cumpla, pero entonces Dios busca también ese corazón para su plan y su propósito. Un deseo. Vuelvo y repito, usted a lo mejor no hubiera querido ser Noé. Usted a lo mejor no quisiera ser Moisés, porque dice que ese pueblo era rebelde. ¿Sabe lo que es bregar con gente rebelde? Que siempre iban a estar en contra de él. Ese pueblo siempre estaba en contra de Moisés. Siempre estaban argumentando, siempre estaban peleando, porque el Señor le dijo, ese pueblo es rebelde, son de dura cerviz, Moisés. Siempre tenían un argumento en contra del líder. Siempre se levantaban. ¿Y usted sabe lo que es estar con ese pueblo? Seguir dirigiéndolo, interceder. Abraham siempre y Moisés siempre intercedían por ellos. Ese pueblo se quejaba. Nadie quiere estar al lado de una persona porque inmediatamente le ponemos el sello.
era un trabajo demasiado difícil el que tenía Moisés. Pero ese fue el trabajo para que él pudiera cumplir con el propósito. A Ezequiel lo llevó a un valle de huesos secos. Usted sabe, menos mal que Dios a usted no le pide que se quite los pantalones. Dios libre que Dios nos dice a nosotros que comamos estiércol. Dios libre de decir que el Señor nos mande a nosotros. Eso dice, Dios me libre a mí. ¿Cómo que tú me estás mandando a que yo me coma estiércol humano? Para tú poderle enseñar a un pueblo que no es familia mía. La condición que estaba en ese hombre, cómo estaba ese pueblo. Y él decir, no, va, Señor, que no sea eso. Para cumplir, para decir, yo quiero que tú le dejes saber a esa gente cómo ellos están. Dios es radical. Y demos gracias al Señor que solamente Dios no nos pide ese tipo de esfuerzo. Primeramente, cuando Dios nos pide, si nos pide el diezmo, nos pide hasta el 10%. No me dice, dame todo tu dinero. Cuando Dios nos pide a nosotros, Dios nos pide, dame este tiempo para orar. Dame este momento para que tú vengas a mi presencia. Dios no nos lo pide todo a nosotros. A estos hombres, con estos hombres Dios fue radical. Con estos hombres Dios le pedía unas cosas que usted y yo no creo que no las pudiéramos cumplir. Dios sabe la generación que somos nosotros. Esa generación yo digo, esta gente eran tremenda. Señor, ¿cómo tú vas a sacar a este hombre y a caminar de esta manera? ¿Cómo tú vas a hacer? ¿Sabes? En mi mente, esa soy yo. En mis capacidades limitadas. ¿Cómo tú vas a decirle que vaya y ponga esta cinta y que se pudra? Entierra eso y hasta que espera que se pudiera y después sácala de ahí y enséñale la condición. Dios pedía unas cosas que no tenían lógica para ningún humano. Y ahora Dios nos pide un 10%, un poquito más temprano. Un poquito más para cumplir con una asignación, una visión. Santo Dios. No nos pide que no, como le hizo a Isaías fue, que le dijo, ahora te vas a quitar el pantalón y vas a andar desnudo por tanto tiempo, para que le digas a ese pueblo cómo es su condición. Dios no nos pide eso a nosotros. Dios nos dice, nos pide a nosotros, intrúyanse, conozcan. Dios no nos pide eso, lo que Él le pedía a esos hombres y a esas mujeres. Él sabe de qué generación nosotros íbamos a nacer, porque si fuéramos de esa generación, estuviéramos dando vueltas como el pueblo de Israel, que no quiso caminar conforme a lo que el Señor logró. Dios, todos los planes que tiene, dice en su palabra que son de bien. Todo lo que Dios hace, aunque nosotros no nos parezca, es para bendecir nuestras vidas. Dios no hace nada para matar al hombre. Dios lo que hace para nuestra vida es para que la imagen de Cristo en nosotros seamos obedientes, como lo hizo Jesús. Jesús fue el Cordero. Él obedeció y por ende a Él le dio un lugar de honor. Y sabe una cosa que yo nunca había mirado en la Biblia, que dice que Jesús estaba sentado, ¿verdad, Mayra? Pastora, dice que Jesús está sentado. ¿Y por qué cuando muere al que apedrearon dice que Jesús se levantó? Fue el único. Como si Él está sentado. Dice que cuando mataron a Esteban, se levantó el Cordero, porque fue el único que murió de una tal manera. Lo apedrearon. A Esteban lo mataron
por predicar a Cristo. Y demos gracias a Dios que a nosotros no nos están tirando piedras. Solamente Dios nos pide un poco. Así que tenemos que ser fecundos de acuerdo a lo que el Señor estableció para nuestras vidas. Es ponernos en una posición, es ponernos y colocarnos para cumplir con lo que Él estableció. Acuérdese de lo que hizo Noé. Noé lo hizo como Dios lo mandó y ordenó. Y vuelvo y repito, para Él poderlo hacer, no todos estuvieron en acuerdo. Así que hasta aquí lo vamos a dejar en este día. Dice Juan 6:63, dice que las palabras son espíritu y son vida. Así que Dios los bendiga y Dios los guarde.